Habíamos visto este esquema, ¿cierto? Con toda la diferenciación y todos los tipos que existen de hernia de disco intervertebral. Que brevemente vamos a repasar, ¿cierto? Que habíamos hablado de que existen dos grandes grupos con respecto a una hernia, que era una enfermedad degenerativa, en el cual el disco iba perdiendo sus propiedades, ¿cierto? Iba cambiando sus propiedades elásticas, de inflamación, se iba cambiando el tipo de fibra, mayor rigidez al disco. Y esta enfermedad degenerativa finalmente podría haber generado una ruptura del disco, provocando una hernia discal. ¿Cierto? Ya habíamos hablado de que existen dos tipos de hernia discal por proceso degenerativo. Esa era la hernia tipo 2, o la hernia, mejor dicho, protrusiva. El disco intervertebral protrusiva, que estaba asociado a las razas no condrodistróficas y empezaba a aparecer con la edad. Y el otro grupo era la hernia discal exclusiva, y corresponde a una enfermedad degenerativa también, pero está asociada a razas condrodistróficas. Incluso hasta un gen que está descrito en esta. Y también habíamos dicho que una hernia también se puede generar una ruptura del disco intervertebral, pero no necesariamente por un proceso de ingeniería del disco de estado, sino que por una fuerza de alto impacto. Que era principalmente asociado a un golpe, a un traumatismo o un ejercicio de muy alta exigencia, como por ejemplo saltar muy alto o ir corriendo y girar rápido. Cualquier situación en la cual aumente tanto la presión dentro del disco se puede romper, incluso estando sano. Y ahí teníamos estos dos tipos de hernias, que eran la hernia del núcleo pulposo aguda no compresiva y la hernia del núcleo pulposo dilatado. Y también teníamos la traumática, que esas eran las que son por un proceso no degenerativo. Entonces, vimos lo que era la hernia discal exclusiva, cómo hacíamos su tratamiento, cómo decidíamos si íbamos a hacer un tratamiento farmacológico o quirúrgico. Y quedamos acá. El otro tipo de hernia entonces es la extrusión del núcleo pulposo no compresivo. Antes, estas son las siglas en inglés. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay un aumento de la presión intradiscal por fuerzas suprafisiológicas. Es lo que les estaba comentando, un paciente que, no sé, con un perro sano, con el disco sano, tiene una enfermedad degenerativa, pero hace un ejercicio de alto impacto. Salta para todos lados, atrapa pelotas en el aire, genera un mortal hacia atrás en el aire, y todo eso aumenta tanto la presión dentro del disco que se puede romper. ¿Cuál es la característica clínica? ¿Cuándo vamos a sospechar que una hernia de disco no compresiva, que sea contusiva nomás, como en este caso? Es cuando es un cuadro hiperagudo. Esto pasó de un momento a otro, pasó asociado a ese movimiento, al tirar la pelota, saltó en el aire, gritó y quedó ahí sin moverse. Entonces, ahí lo vamos a sospechar. La gran característica es que no duele. A diferencia de las anteriores, ¿cierto? La exclusiva dijimos que duele mucho, porque inflama el disco, inflama la raíz nerviosa, genera hemorragia epidural también, y eso provoca bastante dolor. En cambio, la hernia no compresiva no provoca un dolor importante. Puede doler los primeros 10 minutos, 15 minutos, ¿ya? Pero después de eso deja de doler. ¿Qué otra característica tiene? Si se fijan, en un 90% de las veces que ocurre una hernia discal no compresiva, hay una lateralización de los signos. Quiere decir que siempre, en un 90%, como he dicho, vamos a ver afectado una extremidad en comparación a la otra. No van a ser simétricos los déficits. Vamos a encontrar una más afectada, en un 90%, que es una alta probabilidad. Entonces, si nos presenta un paciente que estaba corriendo, un salto, quedó parapléjico, paraparésico, no ambulatorio, con una extremidad más afectada en comparación a la otra y no le duele, una de las grandes sospechas que deberíamos considerar es una hernia de disco intervertebral no compresiva. Sí, siempre, o sea, puede afectarse una y la otra no, ¿ya? Pero es muy raro que no se afecte la otra, ¿ya? Incluso podría llegar hasta, por ejemplo, una monoplegia, que arrastre una patita y la otra como un poco más débil, pero la mueva. Algunos son bien evidentes y otros no. Porque ya, lo que pasa es que la médula se está acá y el disco se sale hacia arriba. Entonces, si se sale, es muy difícil que le pegue justo en medio la médula. Siempre
siempre va a salir y se le va a pegar más a un lado. Entonces, dependiendo a qué lado le pega más, es el lado que vamos a ver afectado. En cambio, en la compresiva se sale el disco y comprime. Entonces, la médula se empieza a comprimir por todos lados. Por eso los signos son más simétricos. Pueden ser asimétricos, sí, pero no es tan marcado como en una implante. Son súper asimétricos. ¿Ya? Sobre todo al paso de los días, quizás las primeras 2 horas, producto del golpe se va a inflamar mucho y quizás va a estar como simétrico, pero pasando las horas se va a empezar a notar esa afección más de una extremidad en comparación a la otra. Siempre el diagnóstico diferencial, en este caso, cuadro agudo, ¿cierto? No progresivo, que no progresan en el tiempo. Eso también es bien importante. Recuerdan, la exclusiva va progresando, ¿cierto? Le dolió al principio, empezó con debilidad a la hora y después quedó parapléjico, por ejemplo. Fue progresando. En este caso no progresan, sino que, al contrario, van mejorando con el paso de la hora. Entonces, al principio a lo mejor estaba con una paraplegia, pero después ya está parapléjico. Entonces va mejorando. Y el gran diferencial es el MEF, que es el embolismo fibrocartilaginoso. Mielopatía embólica fibrocartilaginosa. Estas son las siglas de MEF. Es una enfermedad vascular que lo que ocurre es que una arteria que va a la médula espinal, entonces genera un accidente vascular isquémico. Genera una isquemia hacia la médula espinal provocando una disfunción de ella. Siempre van a ser diagnósticos diferenciales entre los dos. ¿Por qué? Porque cumplen las mismas características. El embolismo fibrocartilaginoso, agudo, no progresivo, no doloroso, asimétrico. Entonces son exactamente la misma presentación. La forma de diagnosticarla acá, igual que como todas las hernias, ¿cierto? Les había comentado, el estándar es la resonancia magnética. Aquí sí que la radiografía no sirve absolutamente para nada porque no hay ni enfermedades degenerativas. Así que el disco va a estar sano. ¿Qué es lo que vamos a ver? No sé si se acuerdan. Acá teníamos una hernia compresiva, ¿cierto? Ahí. Dijimos que estaba el disco que se ve blanco. ¿Lo ven? ¿Cierto? Y acá está la médula. Acá no hay disco, ¿cierto? Está arriba comprimiendo. Y está negro el disco porque está enfermo, no tiene agua. Y hay una compresión evidente, la notan, ¿no? La médula ahí quedó con un espacio, con un milímetro de funcionalidad. En cambio, una hernia contusiva, ¿se fijan? Disco, 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 no hay disco, ¿cierto? O hay un pedazo de disco, parece, abajo, pero falta un disco. Pero si se fijan, no hay una compresión, la médula no está comprimida, sino que se ve una mancha blanca ahí, en comparación al resto, que eso genera una contusión. La hernia se salió, le pegó a la médula, pero no le generó una compresión, sino que por el mismo golpe genera una inflamación dentro y una contusión. Solo la golpeó, no la comprime. No hay compresión. No hay nada comprimiendo, entonces solamente una contusión. Ya, por el mismo golpe. El disco se esparce, como es disco sano, tiene mucha agua, se absorbe. Se esparce y después se empieza a absorber porque es agua. En cambio, cuando el disco está enfermo, es una piedra. ¿Cuándo se va a absorber eso? Entonces, por eso es que genera esa compresión y queda ahí apretando. Claro, sale algún proyectil, sale mucha fuerza que arriba, le pega a la médula y se esparce como una jalea. Entonces se empieza a absorber después con el tiempo y no genera una gran compresión porque se esparce y no queda focalizado. Se va adaptando al espacio final donde queda un espacio para el cual. No, al final era. Ya lo tengo. Entonces, bueno, acá hay otra. Si se fijan acá está mucho más claro, ¿cierto? Disco, 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 no hay disco, no hay compresión. Y se fijan ahí la zona hiperintensa dentro de la médula espinal, esa zona blanca, que corresponde de nuevo a una contusión. ¿Qué cosa? ¿Ese cachito ahí? Ya, sí. Hay un pequeño cachito, pero esto que está acá blanco, esto es grasa epidural. Entonces, si se fijan. No, pero justo arriba de la estrellita. ¿Acá? Como Acá. Eso. Sí, que justo hay como un Ese espacio. es un pedazo de disco. ¿Eso blanco? ¿Es normal? ¿Eso blanco no? Sí. Sí, que se parece como cuando comprimen. Ya, Sí. no, mira, que lo que pasa es que ese puntito blanco ahí es el pedazo de disco que se quedó. Ay, Se que salió. lo metiendo. Y si te fijas ya, si bien hay una elevación ahí, Sí. pero no está apretando la médula, sino que esto que está acá en blanco, ¿La grasita? esto es grasa y si te fijas está apretando solo grasa, pero no la médula.
que la médula está ahí. Pero lo blanco es el golpe. Lo que Claro, quedó esto de acá, eso de blanco de ahí, eso es el golpe. Una contusión. Profe, pero eso que esté así como levemente solamente apretando la grasita, ¿en un futuro igual podría ser No. un problema? No, Línea. no, porque además la grasa lo mismo que se apriete y además eso después se va a esparcir. No va a quiere quedar. decir que por ahí puede haber No. en un futuro una relación. Ahora, la gracia de una resonancia magnética es que podemos hacer cortes transversales. Entonces miramos la médula de frente, se fijan ahí, esa es la médula, no está comprimida, pero está con una zona ahí de nuevo hiperintensa que afectó un efecto contusivo. Y aquí se nota la simetría, ¿cierto? Está afectado mucho más este lado en comparación al otro. ¿O no? ¿O no lo ven? Esa es la médula donde está más blanco. Para un lado, para este lado. Pero para allá no. Entonces, esto es siempre un efecto espejo, lado derecho, lado izquierdo. Probablemente este paciente tiene una lesión más importante en el lado izquierdo. Va a tener más afectada esa extremidad en comparación a la derecha. Profe, espérame, de la médula, ¿ahí dónde me tengo que fijar para saber? Esta es la médula, ¿cierto? Sí. Esta es la médula y Y- la médula se debería ver gris en esta zona como una figura ahí bonito de la médula. Ahí. Esa es la médula. Ah, ¿Ven ya, el color? ya, Color ya. gris. Sí, harta la ¿Ya? Y diferencia. por fuera, eso blanco es el líquido cefalorraquídeo y además la grasa epidural también. Mm, Así es como lo dice Mover. A ver si Ya. se imagen. Si te fijas, esto está más blanco en comparación Sí. a lo normal. Eso nos dice que hay un efecto contusivo. ¿Ya? Y mucho más lateralizado hacia el lado izquierdo. ya. ¿Ya? ¿Este? No, acá Sí, sale sí, la caché. intensidad porque no es con ¿Y radiación. la C? ¿Qué es Porque es normal? radiopaco, ¿cierto? Se ve más blanco ¿Y la en C? radiografía. Lo más blanco acá Bueno, se llama bien. hiperintenso. Hiperintensidad, hipointensidad o isointensidad. Porque es con resonancia magnética, es con magnetismo, no es con radiación. Y también podemos saturar de otra forma y aquí se cambian los colores y también ahí se ve una alteración en esa zona. Ya que nos está indicando de nuevo un efecto contusivo y nos indica el líquido. Aquí está la gracia de la resonancia que podemos ir saturando distintas estructuras y cambiando los colores para poder ir viendo si es lasaña, edema, inflamación nomás, para poder tener más claridad rápida. Entonces, si yo les planteo esta fisiopatología, ¿cuál sería el tratamiento? ¿La cirugía para qué es? Por lo que vimos en la hernia discal extensiva. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Aliviar la presión. Ya, y acá está comprimido. No. Entonces nunca se debería operar este paciente. No sacamos nada con operarlo. Porque ¿Bajar la cirugía inflamación? Lo que hace es descomprimir y acá no está comprimiendo. ¿Pero bajar la inflamación? Eso sí, pero, pero cirugía acá nunca lo vamos a realizar porque no tiene ningún sentido operar porque no hay nada que esté comprimiendo. Así que por eso que se hace manejo solamente con antiinflamatorio, reposo y el paciente va a ir mejorando muy probablemente. Si mantiene sensibilidad profunda en la examinación, recuerden que siempre nuestro indicador pronóstico es la sensibilidad profunda. Si mantiene sensibilidad profunda, el pronóstico va a ser bueno. ¿Ya? Va a ser muy bueno. Si perdió la sensibilidad, va a ser más complejo, porque quiere decir que el golpe fue tan fuerte en la médula que puede generar una necrosis local. Y ahí va a ser mucho más complejo una recuperación. No, no pasa nada, la columna se adapta a esa condición y no aplicamos un implante de disco. En humanos se hace a veces, se reemplaza el disco, pero en los perros no es necesario por su forma anatómica. Como son cuadrúpedos, no hacen presión dentro del disco, estamos nosotros sí, estamos ordenando el disco, porque somos vivos. ¿Ya? Sí, cuando se pierde la sensibilidad, nuestro pronóstico va a ser malo, independiente de cuál sea la causa de la enfermedad. Si fue una fractura de columna, si fue una hernia, si fue un ANPE, si fue una inflamación, sea lo que sea, la sensibilidad siempre es nuestro pronóstico. O sea, el pronóstico lo podemos establecer sin ningún examen, solamente revisando al paciente. Con eso podemos saber si tiene sensibilidad profunda o no. ¿Ya? Eso que pasa en el disco no queda predispuesto a que sea fácil de que pase en otros discos. No, porque como que pase, ¿qué cosa? Como que le pase a los otros Por discos. ejemplo, claro, que en un caso X después afecte a otro disco y le pase lo mismo. O sea, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de una enfermedad degenerativa discal, como les comentaba en la clase anterior, no es que se
va a enfermar solo un disco. Los otros discos están enfermos, uno se rompió, pero los otros están enfermos, entonces están propuestos a que se puedan romper de igual forma. ¿Ya? Pero no, esto no va a predisponer a que se rompa más fácil. Es muy probable de que esa médula no va a recuperar y va a quedar ese foco sin funcionalidad, entonces no va a volver a caminar. ¿Ya? Ahora, no sé si lo planteé, pero lo vamos a hablar ahora, que es la mielomalacia, no se las nombré, ¿cierto? ¿No? Ya. ¿Qué es la mielomalacia? Cuando hay una lesión de tan alto impacto en la médula, por cualquier razón, cual sea, existe riesgo de mielomalacia, que es una necrosis descendente y ascendente de la médula espinal. O sea, se empieza a necrosar hacia atrás y hacia adelante. No hay cura para eso. ¿Ya? El paciente va a morir sí o sí. ¿Ya? No es que no va a volver a caminar, sino que va a fallecer sí o sí y no hay nada que hacer. Entonces hay que eutanasiarlo rápidamente. Porque si no, como va a empezar una necrosis hacia adelante, va a empezar a avanzar y va a generar parálisis respiratoria. Y va a morir ahogado. No queremos eso. Tenemos que eutanasiarlo antes que pase eso. ¿Ya? ¿En qué situación pasa la mielomalacia? Pasa en un 20%, perdón, en un 10% de los casos donde no hay sensibilidad presente. Nunca va a ocurrir una mielomalacia si el paciente tiene sensibilidad. Si no tiene sensibilidad, tenemos un 10% de que desarrolle mielomalacia. Salvo en bulldog francés, ahí se interesa un 20%. Son más predispuestos a generar mielomalacia. Se interesa un 20%. Cuando pierden la sensibilidad profunda. ¿Cómo podemos diagnosticar eso? También es súper complejo con exámenes, porque no hay un examen que nos diga que tiene mielomalacia. Entonces lo mejor es la clínica del paciente. Voy examinando, voy haciendo los reflejos que ya vimos en semiología y ver si es que el paciente, localizamos la lesión que está más o menos, no sé. Según mi examen neurológico digo que la lesión está entre la vértebra lumbar 1 y 2. Voy a examinar al paciente y ahora me dice que la lesión está entre la vértebra lumbar de 2 hasta L2. ¿Qué está pasando? Se está agrandando la lesión. Después voy a examinar y está desde L2 hasta L7. Entonces hay una lesión que se está esparciendo. ¿Ya? Y si eso pasa, ya hay que tomar la consideración y estar como encima del paciente para ver si es necesario una estancia. En el caso de que un paciente no tenga sensibilidad, yo recomendaría hacer este examen a 6 horas. Está hospitalizado y cada 6 horas examinándolo, porque esto es bien rápido. Ya si lo dejamos un día y para el otro puede morir en la noche y no queremos que ocurra eso. Así que si no tiene sensibilidad hay que estarlo revisando rápidamente. ¿Ya? Bueno, y la otra característica aparte de esto es que duele muchísimo, va a ser un dolor que no lo controlamos por nada y generalmente tienen fiebre también. Sí. Entonces, esas son características clínicas las cuales nos pueden hacer sospechar de que está cursando cólica. Y, profe, el gol estándar de la mielomalacia también la Mira, está resonando. la resonancia nunca nos va a confirmar, nos puede sugerir un poco de mielomalacia. La única forma de confirmarlo es con una biopsia, que no la vamos a hacer. Entonces, por eso es que uno no pide exámenes para diagnosticarla, sino que clínicamente vamos a decir, tiene mielomalacia porque está avanzando la lesión hacia adelante. Y no puede avanzar una lesión tan rápido hacia adelante. ¿Ya? Entonces es rápido. Es rápido. Ya dentro, o sea, la mielomalacia se puede instaurar incluso hasta dentro de la primera semana. Pero una vez que se instaura, en horas avanza. ¿Ya? Dentro de 6 horas, 8 horas, máximo 12 horas, ya está hacia adelante y va a fallecer. Entonces, es difícil tomar la decisión en ese momento, ver un paciente que está como bien, eutanasiarlo, pero sí estás preparado porque empieza con dificultad respiratoria, eutanasiarlo bien. Para que no generemos eso, no lo vamos a mandar a la casa y que va a morir ahogado. ¿Claro? La otra hernia, bien parecida a la anterior, es la extrusión del núcleo pulposo hidratado. Muy similar. ¿Qué es lo que ocurre acá? También por un esfuerzo de alto impacto, se extruye el núcleo pulposo, pero es un disco sano también. Es sano, pero la característica, la diferencia con el anterior, es que sí comprime. Lena moderado. Genera una compresión de la médula, pero la característica del disco es que es un disco sano. Ya tiene un porcentaje de agua importante, pero sí comprime. Ya, la ANFE
no comprime. Está así. Se ha descrito principalmente en el segmento cervical. No se ha visto esta hernia en otro lado de la columna, sin embargo, probablemente puede ocurrir y está diagnosticado. Pero al menos los estudios son en segmento cervical donde ocurre. Es un cuadro agudo, no progresivo, lo mismo que el anterior, y provoca muy poco dolor también. No es doloroso. Resonancia magnética. Sí, esto les voy a mostrar, las de la idea. Resonancia magnética. Fíjense, acá en esta zona se genera ahí lo que mencioné antes, ¿cierto? Como que había una pequeña compresión en la grasa, ¿se acuerdan? Eso. Eso que vemos ahí, se fijan, está comprimiendo un poquitito, ¿ya? Porque ahí va la línea y se levanta un poco, ¿ya? Pero ¿cuál es la característica? Que si se fijan está blanco, no está negro. ¿Por qué está blanco? Porque está hidratado, ¿ya? Y en el corte transversal se ven las alas de gaviota. Hay que tener un poco de imaginación, ¿ya? Pero estas son las alas de gaviota, ¿ya? Que si se fijan es blanco. ¿Por qué razón? Porque es un disco sano, un disco hidratado, ¿ya? Por lo tanto, se va a ver más hiperintenso en una resonancia magnética. Ahora, en este caso, el tratamiento, ¿qué nos dicen los estudios? Acá tenemos un tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico. ¿Qué nos dicen? El outcome, ¿cierto? La recuperación del paciente nos habla de que con terapia medicamentosa tenemos un 80% de recuperar, con cirugía un 100%. Entonces, si se fijan, no hay una significancia estadística. Entonces, en estos pacientes, muchas veces no requieren cirugía porque con medicamentos va a funcionar bien. Ya, si se fijan, tenemos un 90% de recuperar, o sea, súper alto. Entonces, le dan, no con medicamentos, no. Con medicamentos, entonces, vamos a tratarlo con medicamentos y en algunos casos lo podríamos operar. ¿Por qué razón pasa esto? Porque el disco está hidratado. Y como les había dicho, cuando el disco está hidratado, se puede absorber. Entonces, lo que vamos a buscar es una absorción del disco y no como en los otros cuadros cuando estaba degenerado, un proceso degenerativo, no se puede absorber en ese caso. Pero en este caso, como está hidratado, existe una probabilidad que se pueda reabsorber y no es necesaria una cirugía para sacar ese disco que está excluido. Ahora, de igual forma, uno podría partir con tratamiento, ya termina en el cuadro 48 horas, si no hay ninguna mejoría o el cuadro progresa, quizás podríamos tomar una decisión de cirugía para descomprimir y sacar esa compresión fija. O sea, que esté hidratada es un buen pronóstico. Siempre que está hidratada, nos habla de que más que pronóstico, el único pronóstico es la sensibilidad. Ah, ok. ¿Ya? ¿Será el tratamiento Siempre la va a ser diferencia? eso, nunca una imagen. ¿Ya? Ah, Ahora, si está hidratada nos dice de que es muy probable que no requiera cirugía. ¿Ya? Es muy probable que responda solo con medicamentos. Pero si no tiene sensibilidad, independiente de lo que sea, la causa que sea, nuestros pronósticos no son buenos. ¿Ya? ¿Pero qué pasa sería el diagnóstico para él? ¿Cómo te decía? O sea, ¿cómo diagnosticar? Con resonancia. ¿Con resonancia? Sí, con la resonancia magnética donde vamos a ver esto, una compresión con un disco hidratado, hiperintenso, y están las gaviota en el corte transversal. Esto, la verdad es que no se puede confirmar en ningún otro caso. No hay otra alternativa. Como en los otros casos cuando vimos la tomografía, la mielografía, ¿cierto? Son exámenes más precarios que se pueden hacer. En esto no, porque no vamos a poder ver si el disco está hidratado o no. Con ningún otro examen. ¿Cuánto solo será una la resonancia. resonancia? Entonces, si le hacemos una mielografía y el paciente tiene esto, probablemente vamos a decidir operar. Porque no sabíamos que el disco estaba hidratado. Entonces, probablemente lo vamos a operar. Quizás ese paciente no necesitaba cirugía. ¿Okay? Entonces, por eso la resonancia siempre va a ser el mejor para poder ver. No, generalmente no progresa. ¿Ya? Lo mismo que un cuadro agudo no progresivo. Lo mismo que en el AMP. ¿Claro? ¿Sí? Ahora, los tratamientos, ¿cierto? Medicamentosos son los mismos que ya vimos en la clase anterior, ¿cierto? AINES, pregabalina, reposo físico, si hay mucho dolor vamos a utilizar un opioide, morfina, fentanilo, ¿cierto? Cualquier tipo de analgésico más potente.
manejo del dolor solamente, lo único que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un abordaje diagnóstico en un paciente con enfermedad de disco intervertebral? La reseña, raza y edad, la aparición de los signos. Como ya se dieron cuenta, es sumamente importante ese dato. Si fue agudo, muy agudo o crónico. Porque nuestros diagnósticos diferenciales van a ser completamente distintos. La progresión, también, esos dos son sumamente importantes y los debemos preguntar en la anamnesis. La aparición y la progresión. ¿El cuadro empeoró o mejoró? Porque es muy distinto que nos digan, no, ayer le dolía y hoy día no se mueve. O al revés, ayer no se movía y hoy sí se mueve. Entonces un cuadro fue progresivo y el otro no. Y como se fijaron, estas hernias, algunos se comportan de una manera y otra. Entonces en base a eso nosotros vamos a poder establecer nuestros diagnósticos. La neurolocalización siempre va a ser sumamente importante. En qué parte del segmento de la médula espinal está el cuadro. Recuerden repasar eso. ¿Ya? Es decir, la médula es C1, C5, C6, C2, C3, C4, C3. Que es la base para poder diagnosticar esto. La asimetría también la podemos determinar en el examen neurológico, ver si hay un lado del cuerpo más afectado en comparación al otro. Como vimos, también es importante. Y el dolor. Algunas enfermedades duelen y otras no, entonces también es sumamente importante para poder plantear nuestros prediagnósticos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, paciente de 3 años tiene antecedente de enfermedad previa. Debilidad para caminar de forma de característica aguda, progresiva y se describe dolor. ¿Qué vemos? ¿Qué signo neurológico? ¿Cómo se llama eso? ¿Paraparesia? ¿Hay movimiento? Hay plegia, ¿cierto? ¿Qué extremidades están afectadas? Posteriores, o sea, es una paraplegia. ¿Cierto? Entonces, un paciente con paraplegia, fíjense, la raza, todo, característica aguda, progresiva y dolorosa. ¿Cuál es el principal diagnóstico? La tipo 1, ¿cierto? La hernia discal exclusiva. ¿Qué más podría ser como otra acción? Así va a ser, muy parecido a esto va a ser la prueba. Donde ustedes puedan ver el caso clínico y plantear de esta manera, pedir los exámenes, ver los exámenes. ¿Qué más podría ser? ¿Podría ser un golpe? ¿Agudo, progresivo? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice el examen neurológico? Tiene reflejos normales en sus extremidades traseras y sensibilidad presente. A tiempo relleno, tiempo de cutáneo del tronco está ausente desde el L1 hacia caudal, de forma bilateral. ¿Cuál es la neurolocalización? ¿En qué parte está la lesión? Reflejo cutáneo del tronco. Si los reflejos estaban normales, ¿se acuerdan dónde era la lesión? L4 sí. Ahí están afectados. Pero están normales los anteriores. Los posteriores. Pero sí, esos están afectados. Sí, pero los reflejos están normales. Ah. Están normales es de 3L3. ¿Cuál? Una lesión espinal de 3L3, el segmento final de 3L3. Ahí es donde está la lesión. Entonces, ahí es donde nos vamos a enfocar a diagnosticar. ¿Ya? ¿Qué se le hizo a este paciente? Una mielografía. Si se fijan, ahí está la compresión. Claro, ¿no? Una compresión súper importante. ¿Y qué grado sería esto? ¿Recuerdan de los grados que vimos la semana pasada? Esto es un grado 4. El grado 5 era cuando no tenía sensibilidad, o sea, es un grado 4. Si es un grado 4, nuestra decisión es cirugía. ¿Ya? Porque veíamos que teníamos mayor probabilidad de recuperar con cirugía en comparación a un tratamiento con farmacológico. Ahí se hizo una minaminectomía y si se fijan, ahí está la médula final. Ese es un color normal de la médula, miren cómo está ahí. Está súper moreteado.
un proceso de isquemia, entonces, ¿no? Si la zona también, producto de la misma compresión, estaba generando la hernia discal. Entonces, ¿qué nos decía esto? Que con cirugía, ¿cierto? 48 horas ya tendríamos ver una mejoría. Si se fijan, ya no está parapléjico, está con una paraparesia ahora. Ambulatoria, que puede dar más de 6 o 8 pasos sin caerse. Eso es lo que nos decía la estadística, que teníamos un 80 o un 90% de probabilidad de recuperar con una cirugía si se hacía en ese momento. Profe, ahí también el tiempo es un factor igual determinante, ¿no? Sí, es un factor determinante, no está claro como los tiempos exactos. Ujú. Antiguamente se hablaba de que se deberían operar un paciente sin sensibilidad profunda máximo 48 horas. Ya, hoy en día está un poco como debatido ese concepto, pero sí se sabe que mientras antes sea mejor. Ya, ahora, si lleva días, la verdad es que incluso, en mi opinión, no recomiendo ni cirugía. Ya, las probabilidades nunca van a ser cero. Es más complejo. ¿Ya? ¿Dudas con la hernia? ¿No? Y el otro cuadro que vamos a ver, ¿cierto? Que es el diferencial en algunos casos.